Vamos a ir a nuestra última lección de este taller, en donde vemos la última actividad de la iglesia. Esta actividad se llama la vida asociativa de la iglesia. Como en todos los puntos anteriores, yo me voy a permitir que ustedes me permitan borrar esto, porque quiero explicarles algo. Ya saben que aquí va la libertad de los miembros. Según lo que nosotros entendemos de Juan 16, uno entiende no solamente la naturaleza de la iglesia, sino también cuál es el tipo de relación que tiene una iglesia con las otras iglesias. Según el gobierno eclesiástico que alguien tiene o que alguien escoge creer, también estás escogiendo el tipo de relación con otras iglesias. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a pensar en, ¿se acuerdan? Pedro como apóstol, pastor, miembros, ¿se acuerdan? Vamos a pensar en, sobre todo, Pedro como apóstol y como pastor. Cuando uno habla del gobierno anglicano o el gobierno episcopal, uno puede hablar de ese gobierno, y esta es la flecha referente. Recuerden que esto no tiene que ver con el gráfico, solo aparte. Se le puede llamar un gobierno descendente. ¿Por qué? Porque en el gobierno episcopal, recuerden, ustedes tienen aquí la cabeza. Esta cabeza es donde están, vamos a hacer así, las llaves. Esa llave parece un niño de lado. Las llaves del reino de los cielos están aquí. Al estar aquí, entonces, esto significa que toda autoridad que tenga cualquier iglesia de barrio, cualquier entidad, tiene que venir desde arriba y tiene que ir conectada hacia abajo. Por eso se le llama descendente. Entonces, aquí vamos a poner que hay diferentes puntos en particular, y aquí tú tienes iglesias locales. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Tienes la cabeza, desciende hacia una autoridad que tiene a su vez otras iglesias en su autoridad. Entonces, esta iglesia, que es la iglesia que funciona, vamos a decir, aquí en esta esquina, ¿de dónde recibe su autoridad? ¿Quién te dice a ti que tú eres una iglesia? Ah, yo soy iglesia porque tengo el reconocimiento de esta iglesia, que es la iglesia de este sector del país. ¿Y a ti quién te dice que tú tienes autoridad? Yo vengo directamente, fui encomendado por parte de la cabeza de nuestra iglesia. Iglesia madre. Entonces, pero todavía mucho más que iglesia madre, esto le llaman una iglesia catedral. ¿Por qué? Porque es una sola iglesia. Aquí no hay muchas iglesias. Estos son como ramificaciones de la única iglesia. Y esa iglesia lo que tiene es un poder que viene de la cabeza hacia abajo. Ahora, Cotton menciona la iglesia catedral, que sería esto. La pregunta es, ¿ustedes podrían decir que esta iglesia tiene libertad para relacionarse con esta o está obligada a relacionarse con esa? Obligada, porque es parte de un sistema. La autoridad viene de quien te da la misma autoridad, entonces todo se deriva a una misma cosa. Tú estás obligado en un cuerpo donde tú no tienes libertad. Esto no es libertad, esto es obligación. ¿Se entiende la idea? Ahora, vamos a pensar en otro tipo de gobierno. Vamos a pensar en el tipo de gobierno presbiteriano. Voy a borrar esto un ratito, ya se lo saben de memoria, ya no tenemos que... El gobierno presbiteriano. A ese gobierno se le puede llamar ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque miren, aquí están las iglesias locales. Esto es una iglesia local. De la iglesia local se escogen los pastores, cada iglesia escoge su pastor, pero de los pastores de cada iglesia local se forma algo que se llama el presbiterio. Entonces, el grupo de pastores de una iglesia se le llama el consistorio. Allí ellos gobiernan la iglesia, tienen autoridad, pero en ese grupo, vamos a decir que son 2 pastores en esta iglesia. En esta hay 1 y en esta hay 3. Estos 3, 1 más 2, estos 6 forman este presbiterio. Entonces, los pastores de cada iglesia reunidos
forman este cuerpo que está por encima de la iglesia, que tiene autoridad sobre las iglesias que representa. Pero todo esto va y pertenece tiene su poder de otro cuerpo que es la Asamblea General o la Asamblea Nacional. Así que la autoridad sería así, de la iglesia hacia el cuerpo de presbiterio y del presbiterio hacia la asamblea. ¿Ok? Esto va de abajo hacia arriba. ¿Lo ves? ¿De dónde viene el poder? El poder viene de abajo, pero llega hasta un punto máximo que se pone por encima de la iglesia. En las iglesias presbiterianas, un presbiterio tiene autoridad sobre todas las iglesias que están bajo ese presbiterio. Y una asamblea tiene el poder sobre todos los presbiterios que están bajo esa asamblea. Y así es como están repartidas las iglesias presbiterianas en su estructura. Es ascendente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decimos, en esta posición, las llaves del reino de los cielos le pertenecen a los ancianos. Entonces, los ancianos de cada iglesia forman un cuerpo de ancianos sobre las iglesias. Y este cuerpo de ancianos sobre las iglesias forman una entidad mayor que rige sobre los ancianos que rigen sobre las iglesias. ¿Me hago entender? Va de abajo hacia arriba. Estos son los modelos históricos. ¿Cómo es el modelo congregacional a la luz de esta realidad? Bueno, el modelo congregacional es diferente a esto. ¿Ya lo tienen en mente o no? ¿Sí? El gobierno congregacional no funciona ni de manera ascendente ni descendente, sino que el gobierno congregacional lo podríamos graficar como una línea. Otra vez, no está en crecimiento, es horizontal, como una línea en donde noten la diferencia, ¿ok? Ustedes recordarán los gráficos que hicimos, habían 3 niveles. El puntito que es la iglesia, el cuerpo encima de la iglesia y finalmente la asamblea o lo que sea que esté encima. Esto funciona al revés. Piensen en esto, escúchenme con muchísimo cuidado. Aquí están las iglesias. Estas iglesias forman una asamblea y cada una de estas iglesias envía sus mensajeros a la asamblea de manera que el mensajero lleva el mensaje y trae el mensaje a la asamblea. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿La asamblea tiene autoridad sobre las iglesias? Si yo estuviera graficando autoridad sobre las iglesias, ¿dónde hubiera puesto la asamblea? Arriba. El hecho de que la asamblea esté abajo significa que la asamblea es una herramienta real donde nos reunimos a hablar de temas, pero lo que se decide aquí no se impone sobre las iglesias, ni la asamblea tiene control sobre las iglesias tienen control sobre la asamblea. Y estas iglesias son hermanas, de manera que esto que hacen es voluntario y no es algo que se impone sobre ninguna iglesia, sino que es voluntario. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo funciona esto? Déjenme ponerle nombre y apellido, ¿está bien? Estocolmo, Viena, cuando tengamos uno en Lyon, España, Valencia, Madrid, Futuro Vesteros. Fíjense, todas estas iglesias, siendo iglesias, teniendo miembros, estas iglesias son hermanas. Te pregunto, ¿esta tiene libertad para relacionarse con esta o está obligada? Por eso se le llama libertad de la iglesia. No es una iglesia catedral donde está obligada bajo un sistema, se relacionan voluntariamente. Ahora déjame decirte algunas cosas clave aquí. 1. Yo crecí en el campo y estudié en un colegio adventista por muchos años. Cuando yo era muchachito, iba al colegio adventista, nunca fuimos adventistas, pero era el mejor colegio cerca de casa. Yo me acuerdo cuando no había, lo que se usaban en las iglesias eran esos reflectores que uno ponía así y salía la filmina, ¿cómo se llamaba? Que la proyectaba así, ¿se acuerdan? Los que son suficientemente viejos saben de qué estoy hablando. Ahora,
Eso que proyectaba ahí, pero era una filmina. ¿Se acuerdan que uno tenía que moverle y ponerle ya con luces? Eso era lo que había en las iglesias. Pero en mi colegio, en la iglesia de mi colegio, había proyector. Y el proyector tú le hacías un clic y te mandaba la canción con música y letra y te iba cambiando. Oye, estoy hablando de que esto era finales de los 90. Ya no voy a seguirme delatando más. Pero, ¿cómo hacía una iglesia en medio del campo para tener semejante tecnología cuando las iglesias comunes y corrientes no tenían ni para proyectar la letra? La respuesta era esta. Escuchen lo que les voy a decir. Lo que pasa es que todas las iglesias adventistas del mundo recogen ofrendas. Y luego que recogen la ofrenda, todas la ponen en un fondo común. Y del fondo común, alguien, una institución universal, que es la iglesia, reparten el dinero según la necesidad que cada uno tiene. Y entonces no importa si tú solamente tienes $100 al mes, tú puedes tener un proyector de $1,200, porque la iglesia que está en Nueva York ofrenda mucho más. Y uno dice, oiga, dígame si ese sistema no está bueno. Uno dice, mi respeto. Tienen escuelas, colegios, seminarios, tienen academia, universidades, tienen, donde sea que lo veas. Y uno dice, sí, el problema es que nosotros estamos desunidos, mira cómo ellos están unidos. No, déjame corregirte en algo. El problema no es desunión, el problema es estructura. El peso de vivir en esta libertad que creemos que es el principio bíblico, es el peso de saber que nosotros nos relacionamos voluntariamente, no estamos obligados. Entonces, al ser voluntario, es una virtud, pero también una deficiencia que Dios quiso que sea así. ¿Por qué no tenemos la iglesia, una universidad bautista reformada de Europa con una propiedad inmensa donde todo está? ¿Por qué no? Porque la forma en la que Dios nos manda es que si vamos a hacer eso algún día, es con iglesias que voluntariamente se asocian para poder tratar de hacer cosas en común, pero no bajo una estructura donde hay una iglesia universal, sino un trabajo local de iglesias que voluntariamente deciden caminar juntas bajo ese principio. Entonces, organizacionalmente estamos en desventaja. Bíblicamente creemos que este es el principio bíblico. Hay un precio que pagar. Iglesias que no tienen muchos recursos, no tenemos ni siquiera nuestro lugar propio de reunión, estamos peleando a las trompadas donde nos reunimos el domingo y entonces estamos ahí en eso y de pronto hay que formar hombres. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para pagar el pasaje al profesor? ¿Y ahora cómo funciona? Son preocupaciones normales de este tipo de iglesia. Así es como vivieron nuestros padres. Y eso no es sinónimo de desunión, es sinónimo de consistencia con nuestra fe. Cuando dos iglesias presbiterianas deciden construir una universidad, no es tan admirable como cuando dos iglesias bautistas deciden crear un seminario. Porque los unos están obligados, los otros lo hacen voluntariamente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y estas diferencias son importantes, porque así es como nos manda el Señor a vivir. Nosotros no creemos en organizaciones universales. Bueno, vamos a formar el grupo de pastores bautistas reformados del mundo para ir poniendo manos sobre toda la gente y así entonces los que nosotros reconocemos, tienen nuestra marca, bautista reformado. Y si yo no le puse las manos encima en la ordenación, entonces eso no es así porque nosotros tenemos la franquicia. No creemos en eso. Creemos en las iglesias locales y creemos que sobre la iglesia local solo está Cristo. No hay presbiterios, no hay asambleas, no hay iglesia catedral. Las asambleas, para nosotros, aunque usamos la misma palabra, tienen un lugar diferente. Está abajo. Y es para el bien común de todas estas iglesias. Ahora, ¿cómo debería funcionar entonces eso en la relación que tenemos como iglesia, en el proceso? Bueno, mis hermanos, nosotros creemos en que cuando nosotros estamos representados en una asamblea, nosotros enviamos mensajeros. Esa es la palabra que usa nuestra confesión de fe. Mensajeros. ¿Qué es un mensajero? ¿Quién me dice esa definición técnica de mensajero? Persona que lleva el mensaje. Muy bien, esos técnicos son que a mí me gustan, electricistas. Ahora, piensen en esto.
una persona que lleva un mensaje. El mensajero no tiene una autoridad en sí mismo para tomar decisiones por la iglesia, como tampoco tiene autoridad para tomar decisiones de la asamblea en la iglesia. Él es un mensajero que dice: vengo en representación de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana de Santo Domingo, Ecuador, a decirles que estamos de acuerdo con esta petición. Entonces decimos: sí, pero hagámoslo de esta manera, me voy. Vengo de parte de la Asamblea de Iglesias a decirles que nos interesaría hacer un seminario bautista confesional de Europa. La iglesia escucha. Mándales a decir, y así sucesivamente. El mensajero no tiene autoridad para decidir, es autoridad para representar lo que como iglesia se determina y lo que en la asamblea se está discutiendo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Veamos cómo se ve eso en el proceso, porque esto es una parte importantísima. ¿Cómo se ve esto en el proceso? ¿Qué me falta aquí en mi gráfico? ¿Quién me ayuda a completarlo? ¿Qué falta aquí? La parte clave. Muy bien, muy bien. Esta gente está escuchando bien. Son una cosa seria. Muy bien. Ahora, tenemos aquí el mismo proceso de siempre. ¿Qué significa la flecha roja en todos los procesos que hemos visto? Preparación de los asuntos de antemano, ¿sí o no? La preparación de los asuntos de antemano, en este caso, sería traer o haber representado a la iglesia en una asamblea. Entonces, esto es las decisiones o compromisos propuestos en la asamblea. Lo que viene detrás es la asamblea. El pastor representó a la iglesia, el pastor estuvo allí, el pastor examina lo que se ha dicho y entonces lo que hacemos ahora es presentar o proponer lo que la asamblea ha mandado a proponer. Vamos a hacer un seminario. Muy bien, hermanos, les traigo una propuesta. Presentar las propuestas. Presentar las propuestas. El hecho de muy bien, eso quizás sea más claro. Presentar las propuestas. Presentar propuestas. Después de presentar la propuesta, la iglesia, ¿qué debe hacer según el orden que hemos visto? Examinarlas. Examinarla, muy bien, evaluarla, eso es una buena palabra. Examinar la propuesta. ¿Qué es lo que esto implica? A ver, tenemos el dinero para hacerlo, tenemos la disponibilidad, tenemos las personas que pudieran servir, podemos cumplir con los compromisos que se nos piden. Todo eso es parte de lo que hay que examinar. Luego, ¿qué se hace para poder establecer cuál es la respuesta de la iglesia? Una votación solemne. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que formalmente se establece cuál es la respuesta de la iglesia. Hermanos, lo examinamos. ¿Qué piensan? Hagámoslo. La iglesia está de acuerdo. Y entonces, ¿qué hace en cuarto lugar? ¿Cuál sería el cuarto paso? Sí, bueno, aquí está aprobado. ¿Qué sería el cuarto? ¿Cuál es la tarea del pastor? Legalizar. Hacer. Bueno, sería llevar la aprobación o la respuesta que la iglesia tiene, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Él lo representa. Entonces podemos poner aquí representar a la iglesia en la asamblea. Y aquí, por supuesto, eso significa llevar la respuesta que la iglesia dio. Entonces, así es como funciona este proceso que también involucra el mismo orden para poder ver esta actividad. Se propone algo y esto es como que se volviera a repetir, ¿verdad? Esto se lleva y entonces vamos a decir que vuelve a la asamblea. Se vuelve a tratar el tema. Entonces ahora aparece otra propuesta. ¿Qué hace el pastor? Presenta la propuesta. Luego la iglesia examina la propuesta. Luego se acepta o se niega esa propuesta y finalmente se representa a la iglesia en la asamblea. Otra vez volvemos a empezar. Y así sucesivamente es como funciona la vida asociativa. ¿Por qué estamos haciendo esto?
para poder mostrar que no hay autoridad sobre la iglesia y que una asamblea está debajo de las iglesias, no encima de las iglesias. Sirve para la iglesia, no es autoridad sobre la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Eso es la manera en la que entendemos la relación entre iglesias. Permítanme cerrar esta última lección hablando de 2 o 3 cosas importantes antes de tener el último tiempo de preguntas y respuestas. Mis hermanos, ¿qué deberíamos considerar para poder establecer una asociación? Porque, ¿qué es una asociación? Es la unión voluntaria de iglesias locales con un propósito en particular. ¿Y cuál debería ser el propósito? El propósito que tenemos todas las iglesias: multiplicarnos, capacitar hombres, ayudar a pastores en necesidad, porque lo que puede hacer 3 lo pueden hacer mejor. Esa relación entre iglesias es una relación sana, que es lo que el Señor demanda que nosotros tengamos en este tipo de relación donde es horizontal. En una asociación eclesiástica, mis hermanos, no hay una iglesia líder e iglesias subordinadas al líder. En una asociación no hay jerarquías. En una asociación no hay una iglesia que participe más que otra por la cantidad de gente que tiene, o el dinero que tiene, o la influencia que tiene. En una asociación eclesiástica son iglesias hermanas en una línea horizontal en donde se relacionan a través de asambleas para poder hacer cosas y llegar a acuerdos que pueden tener en común para el progreso de la obra a través de su trabajo. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita tener una constitución que aclare cuáles son los patrones por los cuales nosotros caminamos en esta unidad. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién va a presidir las reuniones? ¿Quién va a llevar esto? ¿Necesitamos secretario? ¿Tenemos algún tipo de estructura? Todo eso tiene que estar descrito con todos los límites que hemos hablado. La asamblea debe funcionar como un trabajo en equipo, no como una autoridad sobre las iglesias locales. ¿Se entiende la idea, mis hermanos? Esa es la postura que en el congregacionalismo entendemos con respecto a la vida asociativa, en donde los hermanos, tal como ustedes recordarán en una de nuestras clases primeras, disfrutan del privilegio de la libertad de tener una relación con otras iglesias. Recomendación, participación, consejo, eso es parte de lo que se vive. Por eso los miembros participan también en este tipo de relación. No es una relación solo entre pastores. Es una relación que incluye iglesias comprometidas con este mismo principio. ¿Sí? Muy bien. Y aquí terminamos la última actividad de la iglesia. Muy bien, ¿no? Con muchísimo gusto. Vamos a tomar un tiempo para poder hacer algunas preguntas y respuestas sobre esto que hemos visto, que hemos estado analizando, y así podemos cerrar también este taller. Dale, Ronnie determina ahí a quién dejamos preguntar o no. Tengo solo una. Dale, bien. De 2 páginas, dice. El que ha sido excomulgado, pero sigue viniendo a la iglesia y participando, como la persona que usted mencionó, ¿cómo deberían tratarlo los miembros si la Escritura dice, no os juntéis con él y también no tengáis trato con él, ni siquiera comáis con él? Lo pregunto porque conozco iglesias que quieren ser fieles a estos textos y si esa persona se presenta, no conversan con él más que para un saludo muy breve. Sí, yo pienso que es una situación que no es desfavorable para lo que realmente el Evangelio presenta. Si él ha sido declarado gentil y publicano, y así es como la iglesia lo ve, así es como la iglesia debe tratarlo. Mientras él se hacía llamar hermano y vivía de una manera desordenada, teníamos que mantener esa distancia para que él pudiera saber que lo que está haciendo no está bien. Cuando alguien es expulsado, y el caso de los casos que yo les contaba, no es gente que se queda simplemente diciendo, aquí no pasó nada, a mí que me importa lo que ustedes digan, yo aquí estoy. Es gente que se fue por unos meses
y volvió con la cabeza agachada, sabiendo que lo que hicieron estuvo mal y buscando de alguna manera el hecho de ver cómo pudieran volver. Entonces, es una actitud diferente. Si alguien se quedara, Samuel, con esa actitud, que me importa, estoy aquí, yo soy cristiano y actúa como siempre, yo le pondría la mano en el pecho y le diría, hermano, no es como siempre. Y hasta que tú no muestres un verdadero arrepentimiento y reconozcas que eres un inconverso, nosotros no podemos tener comunión contigo. Hay un jovencito que viene a la iglesia que fue expulsado hace unos años. Y el otro día yo estaba de viaje y anuncié que iba a ir a visitar una ciudad, ¿verdad? Y él se acercó y me dijo, pastor, me gustaría ir con usted porque así, él muchas veces me acompañó. Y yo lo miré, le puse la mano en su hombro y le dije, ¿sabes que te amo mucho, verdad? Sí, quiero que te congregues. Eso es lo que tienes que hacer. Él se quedó desconectado, porque como el pastor, ¿cómo me dice eso? Pues realmente no se está congregando fielmente. Y lo que le dije fue, no, quiero que te congregues, pero quiero que sepas que lo que está en peligro aquí es mucho más grande que una visita a algún lugar conmigo. Yo no te amara si te anestesiara la conciencia. Se está cuestionando que tú no eres cristiano. Entonces, eso es lo que tienes que atender ahora. Sí, pastor, yo entiendo. Estando aquí, me mandó un mensaje. Mi pastor, no pude ir el domingo, perdóneme, pero voy a intentar ir. Entonces, esas cosas me muestran una buena disposición, pero saben dónde estamos. No es, vámonos al campamento de jóvenes, todo está bien, vámonos al viaje misionero, no pasa nada, ya está bien, te traemos para animarte. No. Pero estamos hablando de otra cosa. Hace unas semanas volvió una pareja, un muchacho, realmente muy triste el caso de él, como un inconverso. Un hombre que fue entrenado para ser pastor, como un inconverso completo. Volvió él y su esposa a la iglesia. En la noche los invitamos a la casa. Y lo que dijo apenas llegó a la casa fue, pastor, nunca me voy a olvidar la manera tan amorosa en que los hermanos nos recibieron. Nos habían vuelto en 3 años. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tú le quieres mostrar a un inconverso? Ellos saben lo que son. Y ellos saben lo que la iglesia juzgó. Y lo que la iglesia debe tener es una actitud en la que claramente ellos entiendan. No es que nada pasó. Tú no eres cristiano, eso es lo que pasó. Y te vamos a tratar como un inconverso. No, vamos a las misiones porque entonces la teología, no teología, hablemos del evangelio. Porque eso es lo que tú necesitas conocer. Entonces, es muy diferente al hecho de simplemente alguien llegar y decir, nosotros ni te saludamos. Si hay alguien que viene en pecado, sin arrepentimiento y viene con una actitud llena de mucho orgullo y soberbia, yo voy a hablar con él después del culto y le voy a decir, ¿por qué estás aquí si traes esa actitud? Tú eres recibido como un inconverso con todo el amor como tenemos que recibir a todos. Pero si tú tienes esa actitud, yo te pido que reconsideres si realmente quieres estar aquí. Porque es lo que alguien tiene que escuchar. Quizás es lo que yo quisiera escuchar si algún día me pongo en esa actitud soberbia. Entonces, hay que aprender a hacer diferencia y al mismo tiempo hay gente que también dice, bueno, la iglesia te expulsó, pero tú sigues siendo mi mejor amigo. Y actúan como si no pasara nada. Eso también es pecado. Lo que estamos hablando es de una forma corporativa. La iglesia tiene que recibirles con amor, gozarse de verles, decirles que el Señor les bendiga, estamos orando por ustedes. Es lo que la iglesia debería hacer. Intimar y actuar como si no pasara nada no es una opción. Yo tengo una pregunta acerca de la autoridad de los pastores. Estabas diciendo que los miembros tienen una llave, los pastores tienen otra llave. Pero me ha llamado la atención lo que decía de Nehemiah Cox acerca de que todo pastor es un ministro del Señor. Y estábamos reflexionando, creo, anoche acerca de una iglesia, por ejemplo, su pastor hay un solo pastor, el pastor está en pecado, la iglesia lo confronta, no quiere arrepentirse y dijimos ayer que el deber de la iglesia es que tiene la libertad de no quedarse.
Pero mi pregunta era, es que si la iglesia apela, los miembros apelan a un ministro de una iglesia hermana, una iglesia hermana, es que junto con ese ministro, que es pastor, que él tendría la otra llave, Sí. en ese momento pudieran aplicar la disciplina a ese pastor. Es correcto. Sin embargo, los casos que normalmente son en ese contexto, es un hombre que dice, yo no voy a hablar con nadie. A mí no me traigas a nadie. Esto está cerrado. Si no te gusta, te vas. Entonces, no hay oportunidad, no hay... Si ya no se puede hablar, uno debería ser pastor. Hagamos las cosas como Dios quiere. Llamemos a hombres de su confianza que escuchen lo que nosotros tenemos para decirles. Si nosotros estamos equivocados, vamos a arrepentirnos de esto. Pero si usted está equivocado como nosotros creemos, usted debería escuchar a sus amigos, porque no queremos hacerle daño, no queremos... Esas son las últimas instancias. Tratar de convencerle de que sea él mismo quien permite ese tipo de cosas. El problema es que cuando se toma la autoridad, es como Diótrefe. Cierra la puerta y no quiere que nadie venga, nadie me escriba, no lo recibo. Cuando eso pasa, la pregunta es, ¿estás obligado a morir dentro de ese lugar o puedes salir? Entonces, si ese no es el caso, es un hombre que está en un tema, pero dice, está bien, vamos a hablar. Eso se tendría que usar antes de poder simplemente salir. Entonces se podría llamar en ayuda una persona. Correcto, absolutamente. Pero con la expectativa de que el pastor que está en pecado quiera abrir la conversación. Correcto. Okay. Porque no podemos tampoco violentar el contexto de la iglesia. ¿Verdad? No, vamos a hablar y se vuelve ahí una cosa. No, no tenemos que usar la fuerza. Si no quieres, está bien. Pastor, estás mal en lo que haces. Y a partir de hoy nosotros no te reconocemos como nuestro pastor. Y vamos a buscar ayuda en la gente que tú nos enseñaste a amar. Y vamos a estar con ellos. Una cortita pregunta, segunda, y soy muy corto. La segunda es esta, has dicho también que el pastor puede ejercer el ministerio, tiene autoridad para ejercer el ministerio de la palabra visible e invisible. Correcto. Pero que también hay hermanos dotados que pueden predicar sin tener la autoridad del pastor. Correcto. Okay. Mi pregunta es que ellos pudieran, ¿cómo he marcado esto? Sí, administrar las ordenanzas. Es que ellos, y si no, ¿por qué solo el pastor pudiera tener justo esa parte de poder ejercer el ministerio de la palabra visible? Correcto. Lo que yo expliqué en esa parte es que la razón por la cual ellos pueden predicar no es por la posición de autoridad, sino por el don que recibieron. Entonces, al hablar del don que recibieron, ellos tienen la facultad como miembros de poder servir al Señor y para el bien de la iglesia a través de los dones que recibieron. Celebrar la cena del Señor no está incluida en el don. ¿Me hago entender? A veces, ¿cuál es el razonamiento? He escuchado a muchos pastores hablar esto conmigo así. Pero si alguien puede lo más, ¿cómo no va a poder lo menos? La palabra predicada es lo más. Entonces, evidentemente, si puede predicar la palabra, ¿cómo no va a poder celebrar la cena? Entonces uno dice, espera, es que ese no es el razonamiento. Se celebra la cena y se predica la palabra con toda autoridad por la posición que ocupa ese hombre como un pastor. Pero se puede predicar la palabra no desde la posición o como si estuviera tomando esa posición para predicar, sino que lo hace desde el don, desde la capacidad que Dios le da. Y como Dios le dio ese don, Pedro dice, el que hable, en hablar. Entonces, si Dios le dio ese don, es para que lo pueda usar para el bien de su iglesia. Predicar, en ese sentido, por el don, no le da el derecho de predicar por autoridad, sino por el don que Dios le ha dado. El argumento bíblico, entonces, es Tito 2:15. Correcto. Y hay mucho más, ¿verdad?, que se podría profundizar. Me gustaría algunos textos para apoyar esto, que solo el pastor puede ejercer el ministerio de la palabra visible. Sí. Sí, podríamos hablar de eso, porque de hecho, piensa que muchos estaban de acuerdo en que un hermano podía hacerlo, pero piensa no solamente en los textos, también en la consistencia teológica de lo que eso implica. Si yo puedo reemplazar a los pastores a través de la elección de un miembro y ponerlo como pastor, la implicación directa sería, yo debería
reemplazar a los miembros eligiendo a uno de los pastores para que represente a los miembros. Porque eso es una relación de mutua, ¿verdad?, conexión. Entonces, si yo no puedo reemplazar a los miembros eligiendo un pastor, porque no somos presbiterianos, tampoco deberíamos poder reemplazar a los pastores eligiendo un miembro. Entonces, eso es un argumento lógico sistemático. Es para buscar la consistencia. Pero por el otro lado, la autoridad de predicar la reciben los ministros de Cristo, como cuando Pablo le dice a Timoteo que se le impuso a través de la oración del presbiterio y fue depositado en él un don. Y todo eso implica la autoridad que recibe al ser señalado como un hombre que viene de parte de Dios. Así que, como pastor, es evidente que tiene la capacidad de enseñar con autoridad y de ejercer los misterios. El otro pasaje de prueba que aparece en nuestra confesión de fe es 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, en donde dice que los hombres nos tengan por administradores de los misterios de Dios. Entonces, allí se dice, ese trabajo de administrador es el que le corresponde solamente a un ministro ordenado, pero que el desarrollar o hablar de los misterios de Dios es algo que solo ellos tienen, porque tienen ese cargo de administradores. Entonces, un hermano no tiene eso, no recibió eso, pero recibió el don. ¿Qué deberíamos hacer con el don, aunque no tenga el encargo lleno de autoridad? Debería ejercerlo. Y por eso los bautistas particulares dijeron, por eso podemos elegir hombres dotados que no son pastores, pero pueden predicar la palabra. Y lo pueden hacer no desde el cargo de autoridad, sino desde el don que Dios les dio. Y como don deben predicar. Como el que sirve en servir, el que predica en predicar. Pero en este cargo solamente los ministros. Esa es la distinción. En el caso de la disciplina, los testigos de la que habla el paso 2, Mateo 18, esos testigos preferiblemente no deberían conocer el caso para evitar la parcialidad o vienen a llegar a conocer sobre el caso cuando son llamados como testigos para hablarles del asunto. Sí. El tema es que cuando hay un testigo imparcial, tú me vienes a contar algo, yo lo escucho y si yo soy un hombre justo, yo tengo que conceder el hecho de decir, hermano, a mí me enseñó esto, Paul Washer me contaba esto una vez, me decía, es muy difícil cuando uno lo ven como una persona que tiene sabiduría, porque entonces viene alguien y te dice esto, y es muy fácil que tú digas, ah, no, ese hermano está mal por esto y por esto, simplemente tomando esa postura. Él me decía, a mí siempre me toca hablar para que no digan, Paul Washer dijo, me toca decir, hermano, si lo que tú dices es así, entonces tal cosa. Pero para poder saber si lo que dices es así, tenemos que hablar con la otra persona. Entonces yo puedo aconsejar, usted me dice, no, porque tengo un problema con Ronnie, Mi consejo debería ser, habla con Ronnie, trata de llegar a su corazón, trata de ponerte a cuentas con él. Ese es mi consejo, sin decir Ronnie está bien o mal, es resuélvelo con él. Si después usted mismo me dice, Pastor Jorge, usted puede servir de un juez entre los dos, yo tengo que decir, claro. Entonces no importa que yo sepa lo que me contaron, sino el hecho de que yo pueda juzgar teniendo la oportunidad de que los dos presenten el caso y yo tener que juzgar en medio de eso. Y por eso que sean dos. Porque si yo estoy parcializado, el otro me ayuda. Y nos ayuda a tener un buen discernimiento. 2 o 3 testigos. Quítenle el micrófono al cielo. Vaya. Tengo 15, dice. Ya. Algo importante, digamos, para más que una pregunta, es como la aclaración de que quizás sería bueno que tú la dijeras, pastor. El hecho entonces de los procesos disciplinarios. Mi experiencia viendo procesos disciplinarios en iglesias es de que muchas veces son tratados con así. O sea, 1 día, 2 días y ya la persona fue expulsada, ya... Según lo que hemos aprendido hoy aquí, es de que son procesos que pueden tomar meses y hasta años. Correcto. O sea, la expulsión. Porque generalmente la gente, nosotros en un contexto bautista, ha pasado muchas veces de que nosotros practicamos una disciplina certera. O sea, la persona está en pecado, en un día habló uno, el otro día hablaron los testigos, al tercer día ya
fuera. Sí. Y vemos a iglesias que han devorado a sus pastores, se los han devorado. Sí. Sí, pero lo que te iba a decir es que muchas veces, aunque está claro, hay que decirlo a la iglesia, al no entender el proceso, básicamente hay que decirlo a la iglesia para decirle que él ya no es miembro. Y ese no es el proceso bíblico. Dilo a la iglesia y si no, escucha a la iglesia. Entonces, ¿qué significa? La iglesia tiene la libertad de poder juzgar, preguntar, mirar, llamar al arrepentimiento y comprobar que hay un pecado no arrepentido. ¿Cuánto tiempo se necesita para algo así? Un tiempo prudencial. Porque veamos la luz de la naturaleza. Reprendes a tu hijo que se portó mal, tu hijo adolescente, y le dices, lo que hiciste no está bien, y entonces él sube a su cuarto y se va enojado. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Por qué subió así? No, lo que pasa, y yo voy a y me dice, no, deja que piense, démosle tiempo a ver si él puede pensar en lo que le dije. Y si él sigue con esa actitud en 1 hora más, entonces ahí sí habla con él. Uno diría, claro, hasta en la luz de la naturaleza uno sabe que eso es lo prudente, ¿sí o no? Le dices algo, a nadie le gusta escuchar lo que está mal, dale tiempo para reflexionar, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer en un momento prudencial. Entonces, cuando tú simplemente tiras, no me contestaste el teléfono, listo, él no quiso saber nada, vamos a expulsarlo. Ese tipo de procedimientos que no pueden ser justificados. Piensa en esto que te voy a decir. Tienes que hacer las cosas como pastor, preparándote de que mañana venga alguien a decirte, Daniel, ustedes pecaron contra este hermano en la forma en la que tú lo trataste. Y tú tener que sacar los libros y decir, mi hermano amado, yo te voy a explicar. Aquí se lo llamó en tal fecha. Fíjate lo que hablamos en esta reunión de miembros. 3 meses después, no fue rápido, fueron 3 meses después, hablamos con la iglesia porque este tema tenía que tratarse. Dimos 6 meses, fíjate la fecha. Aquí, si tú me explicas bien eso, Dani, perdóname por lo que te dije. Yo voy a hablar con este hombre que hizo una calumnia contra una iglesia de Cristo, que ha hecho las cosas de una manera clara. Nosotros tenemos que hacer las cosas sabiendo que vamos a ser cuestionados. Porque solamente un arrogante dice, yo no tengo por qué darte explicaciones. Si vivimos en comunidad, tengo que darte explicaciones. Y si yo tengo una relación con ustedes y ustedes escuchan algo de la iglesia en Ecuador, yo no tengo que decir, ¿cómo se te ocurre a ti preguntarme por la iglesia de Ecuador? Porque la relación que tenemos me obliga a tener que abrirte el libro y decirte, Dani, dame explicarte. No es así. Porque lo que yo espero de ti es que antes de juzgarme digas, le voy a preguntar al pastor Jorge primero. ¿Sí o no? Pero yo tengo el deber de demostrarte que no es así. Porque somos hermanos, me interesa esa relación. Entonces hay que buscar una manera que sea consistente. Entonces, mucha gente actúa como si dependiera de cómo nos sentimos en el momento y ya no me vuelvas a hablar del tema porque ese tema ya está cerrado. Para nosotros es un caso cerrado. Eso es lo que muchos pastores dicen. No, nunca es un caso cerrado si hay alguien que todavía está sangrando. Entonces, si alguien está sangrando, hay que volver a abrir la herida, a ver qué pasó. Porque puede ser que algo no está bien. O puede ser que hayan cosas que hay que revisar y demostrar que él no está bien. Pero es así como tenemos que pensar. Vivimos en comunidad. Yo me debo a ustedes y ustedes a mí. Y yo tengo que celebrar una reunión de miembros en mi iglesia sabiendo que en cualquier momento Ronnie me llama y me dice, pastor, explíqueme cómo fue esto. Claro, Ronnie, yo te explico. Porque si él me recibe en su casa, me recibe en este lugar y tenemos la oportunidad de trabajar juntos, entonces yo me debo a él y él se debe a mí. Y tenemos que actuar sabiendo que no solamente, esto decía mi papito, no solamente hay que hacer las cosas bien, hay que hacer que parezcan que están bien. Y eso implica organizar y argumentar correctamente. Gracias, pastor. ¿Tienes más? Sí, tengo. Dale, dale. No, tengan paciencia, por favor. Es importante aprovechar a preguntar Acuérdese lo que dice la Escritura. Los hombres piensan que preguntar es tonto. La Escritura más bien dice que los que preguntan son los sabios. Proverbios.
Respecto al tema de la entrevista, de las entrevistas que los pastores hacemos a los candidatos, bien sea al ministerio pastoral o bien sea a los miembros, digamos que hay momentos, pastor, en que es probable que los miembros encuentren quizás los dones en la persona y encuentren, o que el miembro es un creyente, pero a la hora del pastor, digamos, profundizar en el corazón de esa persona, digamos, hay cosas que salen a la luz en la sinceridad, que probablemente la persona dice, no, verdaderamente está esta situación y debo organizar. ¿Hasta qué punto sería sabio, digamos? Porque los otros hermanos dicen, pero nosotros lo vemos a él, ¿sí? O nosotros vemos que este hermano puede ser miembro, pero no conocen la situación, digamos. Digamos, un ejemplo de mi hermano que yo he tenido aquí para ser miembro de la iglesia. O sea, yo lo sé porque he tenido la entrevista con él, pero la iglesia dice, no, él debe ser miembro de la iglesia, pero no conocen la situación del hermano. Y el hermano lo sabe. ¿Cómo manejar eso en caso, digamos, de que sea cosas que probablemente el hermano no quiere que sea, digamos, expuesto? El proceso de presentar candidatos no empieza con los miembros, sino con el pastor. Los hermanos no pueden presionar a que alguien tiene que ser miembro si no ha sido propuesto por el pastor como un candidato. Los hermanos te pueden preguntar y eso es legítimo. Daniel, ¿por qué la hermana está viniendo ya un buen tiempo? ¿Qué pasa? Mi hermano querido, mira, hay cosas que estamos tratando con ella. Te prometo que estamos actuando de una manera clara, directa con ella. Ella tiene toda la disposición y yo quiero que ella sea prontamente presentarla delante de ustedes. Pero por ahora sigue orando por ella. Y no tengas temor en preguntarme en un mes más cómo sigue este proceso. Esa es la manera en la que el pastor cuida a esa oveja que no tiene por qué ser expuesta y a ese corazón que no tiene por qué levantar dudas contra su pastor. Entonces, lo que les decía hace un momento, un líder comunicativo es uno de los privilegios que tenemos en el ministerio pastoral. Si hay un líder que no habla, la iglesia está en problemas. Y uno tiene que aprender a explicar. ¿Por qué esto, pastor? Yo te explico. Ven acá. Mira, así, sin meter la pata, decir confidencias que uno no tiene que decir, pero sí mostrando que no hay nada oculto ni de qué temer en este proceso que se está llevando a cabo. Y a veces eso ayuda el decirle, hermano, mira, estamos tratando esto y en el mes de diciembre, en tal fecha, estoy pensando convocar a la iglesia para hablar del tema. Así que sigue orando por mí y por la hermana, que el Señor nos ayude. Eso trae paz, se está haciendo algo. No tengo que saber qué está pasando, pero tengo que saber que se está haciendo algo, porque yo tengo el derecho de saber que somos una iglesia bíblica. Entonces, y lo mismo con el tema del candidato. Otra vez, la consulta nominativa es privada, es para ti. Cuando tú les preguntas, es como si te estuvieran diciendo en una conversación a solas, esto es lo que yo pienso. Yo creo que es prudente presentar cuáles son los resultados, explicando qué cosas sí y qué cosas no, sin entrar en detalles que pudieran, ¿verdad?, descubrir el secreto que no tiene que ser descubierto. Pero tiene que ser con claridad. Como lo que hablaba hace un momento, no me acuerdo ya ni el nombre que usé, pero Rafael era el de pecado, el muy jovencito ese pecado. Usé a Carlos, usé a Ronnie, usé a todo el mundo aquí. Bueno, esto es la idea de alguien que, Felipe era, que todos lo reconocían, pero él tenía problemas en su matrimonio. Entonces, qué bueno que todos me lo hayan dicho, todos saben que él tiene talento. Yo me reúno con él en privado para cuidar su corazón y animarlo, hermano. Mira cómo la iglesia te ve. Pero en segundo lugar, estamos de acuerdo en que todavía no es el tiempo. Y aparte de eso, que esto nos motive a seguir perseverando y esforzándonos por tratar de arreglar esto. Sí, pastor, usted tiene razón. Bueno, vamos a hablarlo. Quiero que me permitas decirlo delante de los hermanos. No los detalles, pero sí decir que aunque yo te veo y te reconozco como un hombre con estos dones, tú y yo estamos trabajando. Pastor, adelante. Gracias, pastor. Suelta. Pero, Hay otricas, pero... ¿puedo preguntarle antes?
así cortita. No es igual que el pastor Daniel. Pastor, yo quería preguntar, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, pongamos el caso hipotético de que no se sabía los procesos que se debería hacer para la recepción de nuevos miembros. Hoy tenemos claridad y ¿qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta de que hay miembros que realmente no son nacidos de nuevo o no deberían estar en la membresía? ¿Qué se hace en esos casos? Bien. Esa pregunta es una pregunta importante porque saca a la luz algo. Hermanos, a veces pensamos mal cuando pensamos que la única manera de mantener santa la membresía es la puerta de entrada. Esa es una de las maneras de mantener santa y el estándar tiene que ser claro. Y si ya metimos la pata, la metimos. Pero rectificar, poner el estándar correcto, pero la segunda manera de mantener la pureza y la santidad no es solo cómo se entran, sino quienes se mantienen en la membresía. Y esa es la disciplina eclesiástica. ¿Cómo uno pudiera saber, no ver que se nos pasó que no es cristiano? Bueno, porque tiene actitudes pecaminosas. Es una persona que es conflictiva, causa chisme, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer retrospectivamente diciendo, bueno, saben que a partir de tal fecha todos los que entraron ya no están adentro, vamos a volverlos a meter. No se puede hacer eso. Pero estando adentro, tú tienes la oportunidad y Dios sabe cómo somos. Por eso nos dio tantas oportunidades de mantener pura la membresía a través de la disciplina. Si alguien actúa como un inconverso, el hecho de haber entrado en la membresía no significa que siempre tiene que ser miembro, sino que tiene que vivir como un miembro, que honra al Señor y teme al Señor conforme a la profesión de fe que tiene. Y entonces, si tú descubres que hay alguien que realmente es inconverso, que no tiene amor por el Señor, ¿verdad? No, que cuesta un montón, no se congrega, hay que estarlo llamando, hay que estarle diciendo. Bueno, una persona puede ser excluida de la membresía por no congregarse. No por no congregarse como si fuera una cosa, es porque es lo que implica no congregarse. Oye, ¿tú no tienes necesidad del Señor? ¿Tú no tienes necesidad de tener comunión con tus hermanos? ¿Tú no tienes necesidad de escuchar la palabra, de ser exhortado, de cantar a tu Rey? ¿Cómo tú dices que amas al Señor y tú no haces lo que Él nos ha ordenado, que es que nos reunamos a adorarle? Esas preguntas tienen que ser golpeadas en el alma y esperar una respuesta que sea consistente. No, la verdad es que no tengo necesidad. Entonces tú tienes que saber que probablemente tú no has nacido de nuevo. Hermano, te animo a que reflexiones, pero es mi deber exhortarte, porque tú has dicho que eres cristiano y los cristianos amamos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sigo manteniendo la pureza de la iglesia, levantando bien en una altura buena la puerta de entrada, porque tampoco tengo que levantarla alta. Ese es el otro error. Es que la única manera de mantener pura la iglesia es no dejando que entren inconversos. Entonces la vas a tener que levantar a una altura donde los legalistas la ponen. Tiene que ser alguien que muestre que no tiene problemas con sus hijos, que no hace problemas. A ver, vamos a insultarlo, a ver cómo reacciona. No, eso sería legalismo. Tiene que tener las cosas que la Biblia nos manda. ¿Confiesas a Cristo? Sí. ¿Vives conforme a eso? Sí. Listo. No tengo que saber el futuro. No tengo que decir, a ver, pero tienes que darte 10 años para ver si permaneces en eso. Si tú lo dices y hay un tiempo prudencial que demuestras que realmente lo eres, yo no tengo por qué dudarlo. Si tú comienzas a vivir como alguien que no lo es, entonces puedo dudarlo y tú puedes ser sacado de la membresía. Entonces recuerden esto, 2 partes que nos ayudan a mantener santa una iglesia. La puerta de ingreso y la forma de mantenerse en esa membresía. Las 2 cosas son igual de importantes para mantener el equilibrio y el orden en una iglesia santa. Voy yo y luego le paso el micrófono. Vale. Y si vayan levantando la mano, así yo voy 1, 2, 3, 4. Ahí está mi Ronnie poniendo orden aquí. Muy bien, muy bien. Listo. 2 preguntas en uno. Comenzaste, Ronnie. La primera, yo creo que personalmente muchas de las congregacionalismo, la primera vez que lo aprendemos con libros de 9 marcas. Mi pregunta es, ¿existen diferencias entre el congregacionalismo de John Cotton y la de 9 marcas? Y la segunda pregunta,
A ti te encanta meterme en controversia, ¿no? Y la segunda pregunta, Ah, muy bien, muy bien. A ti también te encanta meterme en controversia. ¿cómo se podría utilizar el material de 9 marcas debido a la similitud? Muy bien. Vamos a hablar de 9 marcas. Grábenme y después no me suban a internet, ¿ok? Hermanos, el ministerio de 9 marcas es un ministerio grandemente reconocido por pastores serios entre los bautistas reformados. El Dr. Waldron tiene una gran aprobación a eso y otros quizás tienen algunas reservas sobre eso. Lo que yo te diría, creo que Jonathan Leeman y otros enseñan verdaderamente congregacionalismo. Creo que enseñan el hecho de que hay autoridad en los pastores y libertad en los miembros. Pero esta es la verdad. Solamente cuando no se entiende el congregacionalismo se puede comparar libros pragmáticos con el fundamento bíblico. Ahí está. Si se le dice pastores levantando la mano. Si se le preguntó a la iglesia que hay que elegir al pastor. Te olvidaste todo lo que vimos en este taller. Porque para poder llegar a eso tuvimos que poner un fundamento de interpretación del Nuevo Testamento y tratar de entender cómo funciona la repartición de las llaves. Creo que lo que 9 marcas no tiene es el fundamento que te lleva a entender el por qué hay que hacer eso. Y uno tiende a, cuando no tiene fundamento, a simplemente ser pragmático. Entonces, a ver, ¿cómo era? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuidado, te mueves de ahí. No hay paso 1, paso 2, paso 3 y 4. Hay principios. Autoridad y libertad. Respeta esas dos cosas. Vive en eso y sé libre en poder llevar a cabo el proceso como tú creas que es consistente con eso. Entonces, la razón por la que nosotros apelamos a las llaves del reino y no a 9 marks es porque creemos que aquí se encuentra la esencia de lo que nuestros padres entendieron y vivieron en nuestro confesionalismo. Entonces, para pastores bautistas reformados que quieren profundizar correctamente en su visión congregacional, tenemos que ir mucho más atrás de Jonathan Leeman. Y la otra cosa es que sí tengo algunas reservas con 9 marks. Porque, por ejemplo, el hecho de establecer un doble estándar para la membresía y para los ancianos, argumentando que la Confesión de Londres es muy larga para poder decirle a los miembros que se sometan a ella, es una forma que trae muchos principios que a mi manera de ver traen conflictos prácticos. Te voy a poner un ejemplo. Es mundialmente conocido que ellos recomiendan la Confesión de New Hampshire para los miembros y quizás en algunos casos la Confesión de Londres para los ancianos. En la Confesión de New Hampshire hay muchas cosas que no se dicen de lo que sí se dice en la Confesión de Londres. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. No necesariamente es así, pero voy a poner un ejemplo para probar esto. Digamos que en la confesión que a mí se me exige como miembro, se dice, tienes que creer en el Evangelio, las doctrinas de la gracia, esto, pero no se me dice nada del rapto, no se me dice nada de las lenguas, no se me dice nada de la profecía, el continuismo, lo que esto sea. No se me dice nada, mi compromiso es con esto, y los pastores tienen un compromiso con esto, que es mucho más grande, mucho más extenso. Entonces, yo como pastor estoy predicando y de pronto escucho a un hermano comenzar a hablar de que las lenguas están vigentes. ¿Cómo yo le pongo orden si en esta confesión no dice nada y él no está quebrantando su pacto de membresía? Porque él me puede decir, yo no estoy haciendo nada en contra de lo que yo prometí. Tú eres el que está sometido a esto, yo estoy sometido a esto. Y cuando eso pasa y tienes doble estándar, lo único que tienes es falta de claridad y necesariamente ambigüedad en la membresía. La diferencia, y creo que este es el gran error que hace Leeman ahí y otros, como especialmente Bright, me parece que fue el que escribió, el gran error no es recurrir a un doble estándar, sino una responsabilidad diferente. Esta es nuestra confesión de fe. Los miembros deben someterse a lo que dice aquí, no necesariamente suscribirse a todos los detalles que están aquí, pero someterse. Los pastores se deben suscribir. Es el mismo estándar, pero no se pide lo mismo
de los dos grupos diferentes. Por lo tanto, yo no me vuelvo completamente exigente. Si tú no crees que los niños que mueren en su etapa de infancia y son elegidos van al cielo, si tú no crees eso, tú no puedes ser miembro. No. Si tú no lo crees, pero te sometes y sabes que de eso vamos a enseñar aquí, tú puedes ser miembro. Si tú estás luchando con una doctrina, pero sabes que esto es lo que enseñamos aquí y te comprometes a no enseñar contrario a lo que nosotros afirmamos, tú puedes ser miembro. Pero si tú vas a ser pastor, Ronnie, tú tienes que suscribirte a esto. Porque si no te suscribes, no puedes ser pastor. Puedes ser miembro, pero no un pastor. Porque tú tienes que enseñar, promover, defender. Y si no te suscribes a alguno de estos puntos, entonces esa doctrina está en una posición de difícil defensa en tu ministerio pastoral. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, yo lo que quiero animarles es a esto. No saben cuántas veces he escuchado, eso es lo mismo que dice fulano. Si eso es lo mismo que dice fulano, ¿por qué entonces hay tantos errores prácticos que tienen que ver con cosas que nosotros realmente no entendemos? Y no pretendo jamás ser alguien que dice cosas nuevas, porque si estuviera diciendo cosas nuevas, ustedes no tienen que escucharme. El punto es, la consistencia tiene que ser marcada con nuestra doctrina bíblica, no con pragmatismo. Y mi queja grande es esa. Aquí está el paquete para hacer una iglesia sana. Congregacionalismo pragmático, solo externo. Predicación expositiva, las doctrinas de la gracia. Si tienes las tres, esa es la marca de una iglesia verdadera. Si tú tienes esto, pero tienes un pastor abusivo, tú no entiendes esto. Y eso no es ser una iglesia sana. Si tú tienes esto, pero me predicas dispensacionalismo y no una predicación que tome en cuenta la hermenéutica de la palabra de Dios, no me importa si predicas positivamente, no me estás predicando la palabra de Dios como es. Y si tú tienes esto, pero eres la persona más conflictiva del mundo, rompiendo relaciones con todo el mundo, y dices tener las doctrinas de la gracia, tú no entiendes lo que significa la gracia. Entonces, mi queja es que tenemos tantas cosas que puedes conseguir y abrazar y decir, somos una iglesia sana, porque tenemos talleres de predicación expositiva, las doctrinas de la gracia, los libros de Liman y de 9 marcas, y tenemos esto, somos una iglesia completa. Creo que todo eso es lo mismo que nosotros creemos, pero creo que se necesita profundizar con mucha seriedad desde una perspectiva bíblica y práctica para entender cómo funciona. Eso. Lamento golpear duro, sí golpeé duro, pero es lo que pienso. Creo que es muy importante porque hoy en día la mayoría de jóvenes entre nosotros hemos leído 9 marcas y creo que es una aclaración que es muy importante que has estado haciendo. Bueno. Una pregunta cortita, para sacar la cara por las mujeres. Para ser levantado como pastor, bueno, acaba de decir que tiene que ser miembro suscrito a los puntos que dice la llave del reino. Pero No, eso lo está usando ilustración, no esto. Ah, ok. La Confesión de Londres. La Confesión de está usando el Londres. libro de ejemplo. Ah, ok, Sí, ok. sí. Perdóneme, mi hermano. Ok, yo lo entendí mal. Y el vaso, pero, perdóneme. Ok. Pero para ser subido como pastor, ¿tiene que estar casado? Es una excelente pregunta, complicadísima, pero le voy a responder lo que yo creo. La Biblia dice que para que alguien pueda ser pastor debe ser marido de una sola mujer, debe tener a sus hijos en sujeción y debe ser alguien que gobierne bien su hogar. Creo que las cualificaciones presuponen que debe ser un hombre casado. Esa es la razón por la cual en nuestra iglesia nosotros solamente ordenamos al ministerio hombres casados. Sin embargo, no me atrevería a decir, en la exégesis del pasaje, Pablo está exigiendo que, porque reconozco también que el principio o el espíritu detrás de las cualificaciones es mucho más que simplemente lo que dice, es qué es lo que está llevando o cuál es la cualificación que se espera de ese hombre. Por ejemplo, marido de una sola mujer tiene que ver con su pureza en su integridad moral. Si es viudo, ¿puede ser pastor?
fue marido de una sola mujer. ¿Me hago entender? Son preguntas que uno podría dar vuelta, pero la clave es íntegro sexualmente, moralmente. Un hombre en que se puede confiar, que es un hombre íntegro. Lo mismo en su carácter, lo mismo en su administración, lo mismo el hecho de que ha probado ser un hombre que puede gobernar. Y eso implica un hogar, en la forma más natural es un hogar. Tú ves cómo alguien gobierna su hogar y tú dices, este hombre sabe. Pero podría haber un hombre que no necesariamente tiene un hogar, pero que es un gobernador, tiene todos sus asuntos en orden, todas las cosas de manera correcta. Entonces yo diría sí, y pueden haber personas que lo entiendan así, y yo no me opondría si eso es lo que una iglesia dice. Nosotros sí aceptamos eso, porque creemos que aquí están las cualificaciones. Es íntegro sexualmente, es íntegro en su gobierno, es íntegro en su carácter, es un hombre que nos puede enseñar al Señor. Yo prefiero, y estoy usando con cuidado esta palabra, yo prefiero ceñirme un poco más, no solo al espíritu del mandamiento o la cualificación, sino también a los detalles particulares. Sin embargo, con un equilibrio. Porque, por ejemplo, usando ese mismo razonamiento, alguien podría decir, no solo tiene que estar casado, tiene que tener hijos. ¿Por qué? Porque dice que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces uno diría, espera, ya no estoy tan de acuerdo. Y luego alguien te dice, bueno, y no solo tiene que estar casado y tener hijos, tiene que tener más de un hijo. Porque dice hijos. ¿Me hago entender? Y entonces comienza a ser toda una cacería de brujas en los detalles, cuando realmente lo que hay es el espíritu correcto que todos lo entendemos. ¿Qué pasa si hay un hombre que Dios le dio todos los dones, pero no le dio hijos? ¿Qué pasa si él no tiene fertilidad para tener hijos y entonces simplemente así es como Dios lo hizo? Hay gente que tendríamos que respetar su criterio, que dice la providencia de Dios es que no sea pastor. Yo le diría, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque si ese hombre, aunque no tenga hijos, gobierna su casa, muestra esa sujeción hacia su esposa, es cierto que vamos a estar un poco limitados en ver claramente la cualificación, porque en los hijos se ve un poco mejor el rol. La esposa no es la hija, ¿verdad? Y la esposa ya podría ser de fábrica, por decirlo de una manera, una mujer sumisa. A los hijos son las viditas que tú vas formando y ver cómo se van armando. Pero aunque no tengas todos los detalles, uno puede ver el espíritu. Ese hombre sabe gobernar su casa, está en orden. Es un hombre íntegro. Lo mismo creo que tendríamos que pensar con respecto a la soltería. No es, tiene que ser marido de una mujer, sino no. Tiene que ser íntegro sexualmente al punto de que no hay dudas. Ahora, si tú no tienes a un hombre casado, hay muchas preguntas que ciertamente uno tiene que hacer. Una vez un pastor dijo esto y me encantó y siempre lo repito. Si hay un hombre casado que quiere ser pastor, soltero, que quiere ser pastor, lo primero que le pregunto es, ¿por qué no te has casado? Y si él dice, bueno, muchas novias he tenido y la que ahora tengo no es mi novia, uno diría, tú no puedes ser pastor. Y tienes que esperar y vamos a orar que Dios te dé una novia y te cases. Si él dice, pastor, la verdad es que me tocó cuidar a mis padres, he conocido casos así, y la verdad estuve dedicarme a ellos desde muy jovencito y nunca vi la necesidad. Yo con mis sobrinos y con mi familia me siento completo, no necesito un hogar. Ese es mi hogar. Y es un hombre que nunca ha estado en escándalos, nunca ha estado en conflictos, no es un hombre que anda enamorando, no. Es un hombre íntegro, que realmente Dios lo hizo así. Eso es algo que yo consideraría. Pero cada caso hay que considerarlo de manera particular. Las cualificaciones es el espíritu que está detrás, aún de los detalles. Integridad en la pureza, integridad en la administración, integridad en el carácter. Y eso se ve a veces teniendo hijos que están sujetos, a veces teniendo un hijo que está sujeto, a veces quizás estando soltero, pero siendo un buen administrador de la casa de tus padres, que es lo que te tocó por la providencia de Dios hacer. ¿Me hago entender? No tienen que estar de acuerdo conmigo, es solamente... Porque, por ejemplo, Gary Thomas en su libro Matrimonio Consagrado dice, si quieres servir al Señor, quédate soltero. Pero si quieres parecerte a Jesús, cásate. Gary Thomas tiene un problema conmigo, porque uno puede servir al Señor estando casado también. Sí, claro. Pero entiendo el énfasis. Sí, sí.
Y es verdad. Una vez Pastor Sugel hacía una broma. Es una bonita frase, pero no parte de un... Es correcto. Pastor Sugel decía una vez en forma de broma en un conversatorio, decía, no, si el único hombre en la tierra es el Papa, es infalible. Y el otro le dice, sí, porque no está casado. Si estuviera casado, supiera que no es infalible. Pero como no está casado, es infalible. Nadie sabe cuáles son sus luchas. Pastor, yo quisiera tal vez pedirle que nos explique un poco más a profundidad a qué se debe o más bien el requisito de que tenga sus hijos en sujeción. ¿Cómo podríamos verlo? En el sentido también de Tito y de Timoteo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Muy bien. Y desde su experiencia igualmente como padre y todo eso. Es una pregunta compleja, pero la respuesta es sencilla. Piensen en esto. La gran controversia surge porque en Tito dice que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución. Entonces, otra vez volvemos al tema, ok. Hijos creyentes, ¿qué significa eso? Que entonces para ser pastor, los hijos tienen que ser todos cristianos para que se pueda demostrar qué pasa si cuando son más adelante se demuestra que no son cristianos porque entonces apostató de la fe, entonces tiene que dejar de ser pastor aunque esperó 20 años para ser pastor. ¿Sí me explico? Es un enredo práctico, bíblico, pero también exegético. La palabra fieles que aparece allí es la palabra griega pistos, la misma palabra que significa confiable, algo en quien se puede confiar. Es la misma palabra que aparece, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. No dice hombres creyentes, es evidente que son creyentes, son hombres fieles, son confiables en que puedan enseñar esto también a otros. Ahora, de esa perspectiva, el hecho de ser hijos confiables implica hijos que está contrastado con la idea que no sean acusados de disolución. Hijos sometidos a su padre, obedientes a su padre, cuando están en los límites de la casa de su padre. El otro punto que nosotros tenemos que pensar es un punto lógico teológico. ¿Quién da la salvación a los hijos? El Señor. Y nosotros más que nadie lo cree. ¿Cómo te puedo exigir a ti que para ser pastor tus hijos hagan algo que no depende de ti, sino del Señor? ¿Cuál sería la lógica de eso? Pero si quieres ser pastor, tienes que tener hijos fieles. Pero Señor, hijos creyentes. Pero Señor, si tú eres el que hace creyentes a las personas, ¿cómo me puedes pedir que haga algo que yo no puedo hacer? Sería diferente si me dices, tus hijos tienes que enseñarles el Evangelio. Tienes que hacer culto familiar. Tienes que predicarles la palabra. Tienes que enseñarles a orar. Eso sí me puedes exigir, Señor, porque eso sí demostraría si yo soy un hombre piadoso. Pero que ellos son salvos no es algo que muestra que yo soy piadoso, porque eso no depende de mí. Y lo que se está mostrando allí es el carácter del hombre de Dios. Por lo tanto, el hecho de que pida o se entienda hijos creyentes sería una negación del mismo principio y contexto del pasaje. Está diciendo que estos hombres deben tener estas características. Y tener hijos creyentes no es una característica del hombre, es algo que solo Dios hace. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de entender? A la luz de la misma Escritura. El intérprete infalible de la palabra de Dios es el Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3? Que sepa gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? ¿Cómo va a cuidar de ella? La idea es la sujeción o el hecho de tener su casa en orden implica un hombre que hace lo que un hombre de Dios con carácter debe hacer para poder mantener la santidad en su casa. Entonces, ¿qué significa eso? De lo que se puede acusar a un hombre es si le enseña reglas a sus hijos, si hace que esas reglas se cumplan, si guía a sus hijos en el temor del Señor y les exige que mientras vivan bajo su techo, por lo menos externamente tengan la apariencia de aquellos que temen al Señor, porque eso es lo que se hace en esa casa. Todos estos principios es lo que uno debe exigir de un hombre de Dios. Que esos hijos sean salvos no depende de mí. Que les prediques el Evangelio sí depende de ti. Yo no puedo descalificarte porque no sean salvos.
pero estás descalificado si no les predicas. ¿Me hago entender? Yo no puedo descalificarte del ministerio si tus hijos tienen rebeldía. Sí te puedes descalificar del ministerio si esa rebeldía es delante de tus propios ojos y tú no haces nada. Esos son los principios que tienen que mostrarnos el verdadero orden en nuestra casa. Porque entonces, ¿saben cuál es la parte triste? Que hay buenos hombres que han tenido hijos muy difíciles. Y hay hombres muy irresponsables que nunca hicieron un culto familiar. Y sus hijos son una bendición. Y uno piensa, ¿en serio vamos a premiar la irresponsabilidad por, hablando humanamente, la suerte que te tocó? Eso no puede ser bíblico. Bíblico es que me muestres tu carácter. Y tu carácter es, pastor, yo disciplino a mis hijos. Yo los corrijo. Yo les enseño el temor del Señor. Yo hago culto familiar con ellos. Cuando ellos hacen algo incorrecto, yo los reprendo. Si bien no lo hago enfrente de todos, pero sí los paro en su pecado. Y les digo, deja de hacer eso y vamos a hablar después. Los hijos en sujeción se nota. No porque no sean rebeldes. Hermanos, hace 3 años lloraba lágrimas amargas por mi Nati. Y hace 2 semanas lloré lágrimas dulces por ella. ¿Y qué hizo la diferencia? Yo, el Señor me llevó al piso para recordar esto. Llegó un día a estar sentado en la cama, en mi cama, llorando y diciéndole, Señor, si yo amarrara a mi hija a su cuarto y a su cama y la encerrara, aún así no podría hacer que te ame ni que deje de pecar contra ti. Si tú no haces algo, no hay nada que yo pueda hacer. Eso nos llevó a orar más, a tomar decisiones. Eso es lo que tienes que juzgar. No si ella es salva hoy, porque yo no la salvé. Así como yo no la perdí, estaba perdida y yo no la salvé, el Señor la encontró. Lo que sí se puede juzgar y siempre se tiene que juzgar es qué estoy haciendo yo. Yo los estoy llevando al trono de la gracia. Que entren allí ya no es algo que yo puedo hacer. Pero que se me acuse hasta el último día de haberlo intentado fielmente. Entonces, la iglesia tiene que aprender esas cosas. Y los pastores tenemos que aprender esas cosas. ¿Qué le tienes que enseñar a un hombre que vas a prepararlo para el ministerio? Que tiene que gobernar su hogar. Y eso significa aprender a ganar el corazón de sus hijos. Que su llegada sea una alegría. Y su partida sea una tristeza. Porque si esos niños son felices cuando el papá no está en la casa, algo no está bien. Y si esos niños no se alegran o les da lo mismo cuando vuelve, algo no está bien. Y de eso sí me puede juzgar. Si son salvos o no, la salvación le pertenece al Señor.